Gloria a Dios, hermanos. Gracias al Señor porque nos permite estar nuevamente aquí con ustedes para alabar y glorificar su nombre, para darle la honra, hermanos, porque dice su palabra en el Salmo número 34, verso 1 y del 1 al 3 dice: bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Y que en esta noche, hermanos, juntos alabemos el nombre de nuestro Dios, como dice este verso 3 del Salmo 34. Engrandecer a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Todos juntos, hermanos, que nuestra vida alabe y glorifique el nombre de nuestro Dios. Hagamos una oración a nuestro Dios, pidiéndole que Él sea con nosotros, pidiéndole que Él sea el que en esta noche dirija nuestra alabanza y que sea de su agrado como ofrenda delante de su presencia. Bendito Padre Celestial, una vez más nos acercamos delante de tu presencia, Padre, para pedirte, Señor, que seas con nosotros, Señor, para pedirte, Señor, que extiendas tu mano de misericordia, Señor, y que guíes nuestros labios para poder alabar y bendecirte, Señor, porque tú eres el único digno de toda gloria, el único digno de toda honra, Señor. Como dice el salmista, alabar a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará continua en mi boca, Señor. Aquí estamos, Señor. Conoces, Señor, la vida de los jóvenes, Señor, conoces la vida de mis hermanos, Señor, pero que en esta noche, Señor, como expresa el salmista, aún a tu nombre, Señor, alabemos y glorifiquemos tu nombre, que todos juntos, Señor, exaltemos, Señor, a una voz, Señor, en un mismo espíritu, Señor, alabemos y glorifiquemos tu nombre, Señor eterno. Aquí estamos, Señor, en este día que tú nos concedes más de vida, Señor, por tu misericordia. Aquí estamos, Señor, porque nos concedes la vida, porque nos concedes, Señor, el privilegio de estar aquí para alabar y bendecir tu nombre, Señor, que aunque no lo merecemos, Señor, pero tu misericordia, Dios eterno, es tan grande, Señor. Y aquí estamos, Padre maravilloso. Permítenos alabarte, permítenos darte gloria, permítenos darte honra, Señor, porque tú la mereces, oh Dios eterno. Toma en tus manos nuestra vida, que tú seas, Señor, el que obre, Señor, en cada corazón, en cada vida, Señor, y que a través, Señor, de este servicio, Señor, nuestra vida pueda ser edificada, Señor, en su hogar pueda ser edificada, Señor, para honra y gloria de tu nombre, Señor. Aquí estamos, oh Dios eterno, bendito sea tu nombre, bendito sea tu nombre, Señor. Te alabamos y te adoramos, Señor, porque tú eres bueno. Te adoramos, Señor. Toma en tus manos, Señor, nuestra vida, Señor, y permítenos cada día, Señor, caminar contigo, cada día, Señor, que nuestro pensamiento, Dios eterno, seas tú en todo momento, Señor. Glorifiquemos, Señor, durante la vida que tú nos des, Señor. Gracias porque tú eres bueno, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres maravilloso. Gracias, Señor. Aquí estamos delante de ti, Señor. Bendito seas. Amén. Dice la palabra de Dios en el Salmo número 139. Dice: oh Jehová, tú me has examinado y conocido, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, has entendido desde lejos mis pensamientos, has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos, pues aún no está la palabra en mi lengua, y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, tan alto es que no lo puedo comprender. ¿A dónde iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, ahí tú estás, y si en el Seol hiciere mi estrado, he ahí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún ahí me guiará tu mano. Y si me asiere de tu diestra y si dirigiere, ciertamente las tinieblas me cubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no me encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Los mismos te son las tinieblas que la luz, porque tú formaste mis entrañas. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables y maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Aleluya. Alabamos al Señor, ¿verdad? Porque Él nos formó, porque Él nos conoce.
Dice, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables y maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Alabemos y glorifiquemos el nombre de nuestro Dios con este canto. Jesús es mi Rey soberano. Es el himno número 126. Aleluya. Aleluya. El Señor es bueno y por eso alabamos y bendecimos su nombre. Dice este coro, dulce refugio en la tormenta. Es Jesucristo el Salvador, el que nos alienta y nos alimenta con su palabra y con su amor. Aleluya, gloria a Dios. El 76 del interhimnario.
hermanos, aleluya. Y si usted, hermano, quiere reposar, quiere descansar, pues el Señor está con sus brazos abiertos, esperando que cada uno de nosotros corramos hacia Él y descansemos en su presencia, aleluya. Dice este canto: tu nombre exaltaré, me deleito en adorarte, aleluya. de la muerte a su trono, aleluya. Y Él vive y Él está con nosotros, aleluya. Que dicen que tú no vives.
gloria sea nuestro Dios. El Señor vive y reina por los siglos de los siglos. Dice este canto: al estar aquí, delante de ti te adoraré. Himno 67 del Interlineario. Aleluya. Señor, recibe nuestra gratitud, Señor, hacia ti. Gracias por todo lo que tú has hecho por nosotros, Señor, lo que vas a hacer, Señor. Gracias, Señor, gracias, Padre maravilloso. Toda la gloria, la honra y alabanza te pertenecen a ti, solamente a ti y a nadie más, Señor. Bendito seas, Señor. Bendito sea tu nombre, Señor. Bendito seas. Dios les bendiga.
paz de Dios, amados hermanos, damos gracias a Dios porque nos permite en este día la vida, porque en este día el Señor ha tenido misericordia de nosotros y nos ha ayudado, y cada día ha estado con nosotros. Es un motivo por el cual darle gracias a Dios. Pero también en esta noche vamos a meditar en su palabra y vamos a ver el tema en esta noche que lleva por título Inténtalo una vez más. Y nuestro pasaje principal se encuentra en el Evangelio según San Lucas, capítulo número 5, versículo 4 y 5. Evangelio según San Lucas, capítulo 5, versículo 4 y 5. Pero antes de darle lectura, vamos a hacer una oración y vamos a pedirle a nuestro Dios que sea con nosotros. Maravilloso Padre, que estás en el cielo, alabamos y bendecimos tu nombre, Señor, porque tú eres muy bueno, porque para siempre es tu misericordia, oh Dios eterno. En esta noche estamos aquí, Señor, porque tú nos permites la vida, porque tú nos permites la existencia, y te decimos, Señor, que te necesitamos cada día, cada instante, Señor. También te pedimos, Señor maravilloso, que tú nos bendigas con tu palabra y que seas tú hablando en nuestro corazón, porque tú conoces la necesidad que hay en cada uno de nosotros, Señor. Y qué mayor necesidad sino de ti, Señor, cada día en nuestra vida, oh Dios eterno, te necesitamos. Permítenos meditar en tu palabra y grabarla en nuestro corazón, Señor, porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Todo esto te lo pido, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Evangelio según San Lucas, capítulo 5, versículo 4 y 5, dice así. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echar vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Vamos a leerlo una vez más. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echar vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. En este pasaje, situándonos en este contexto en el cual se dijeron estas palabras, vemos que nuestro Señor Jesús había comenzado recientemente su ministerio. Y dice que estaba junto al lago de Genezaret, dice el versículo 1. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, como ya hemos mencionado en otras predicaciones, en otras meditaciones de la palabra, que este lago también se llamaba Mar de Galilea o también Mar de Tiberias, y que en ese lago tuvo parte importante el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, donde vemos que Él hizo diversos milagros, como calmar la tempestad cuando se había levantado y ellos estaban en una barca en medio de aquel lago o Mar de Galilea. Vemos también que este lugar fue donde el Señor Jesucristo caminó sobre las aguas y que posteriormente también Pedro le dijo: Señor, si tú eres, manda que yo vaya. Y Pedro también caminó por un momento sobre las aguas, aunque después quitó su mirada y se comenzó a hundir. Pero vemos también en este pasaje que acerca del lago de Genezaret o del Mar de Galilea también se dio la multiplicación de los panes y varios milagros que el Señor hizo en sus alrededores de este lago. Y vemos una vez más que nuestro Señor Jesucristo estaba junto al lago de Genezaret y dice que de repente el gentío se agolpó sobre él para oír la palabra.
Mucha gente llegó, se agolpó, mucha gente se reunió, porque tenían ese deseo de escuchar la palabra de Dios. Yo no sé si tú en esta noche tengas ese deseo. Yo creo que sí, porque si no, no estuviera siguiendo esta transmisión. Y qué bueno tener ese deseo de escuchar la palabra de Dios. Porque ciertamente no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces vemos en este contexto que el Señor Jesús estaba a la orilla de aquel lago, estaba en aquella playa, y de repente vino una gran multitud. Y entonces el Señor Jesús dice en el versículo 2, y vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago. Ciertamente en el mar de Galilea se daba la actividad pesquera, en donde principalmente se daban 3 clases de peces. Uno era el pez como sardinas, otros eran también otros peces como tilapias y otra clase de pez un poco más grande, porque principalmente se daban 3 clases de peces. Pero vemos que aquellas 2 barcas estaban cerca de la orilla. Y el Señor utilizó aquella barca como si fuera su púlpito, dice, y vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores habían descendido de ella. Vemos que aquellos pescadores habían regresado, porque comúnmente la pesca se realizaba en la noche. Comúnmente los pescadores salían a pescar en la noche, porque era comúnmente la manera en la que ellos lo realizaban. ¿Por qué? Porque en ese tiempo se acostumbraba a salir a pescar de noche en aquel lago. Y ellos regresaron, imagínense, regresaron cansados toda la noche estar pescando, y que vamos a ver más adelante, y que no habían pescado nada. Imagínense, qué tristeza sentían, qué frustración. Porque ellos habían salido con un objetivo, pero regresaron con las manos vacías. ¿Por qué? Porque no habían pescado nada. E incluso estaban reparando sus redes. ¿Por qué? Porque ciertamente a lo mejor se les habían atorado en algunas algas marinas, o quizás en algunas rocas. Y dicen, y vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Porque ciertamente los pescadores en el mar de Galilea empleaban redes que a menudo utilizaban un peso como de plomo en forma de campanas alrededor de los bordes, y que al lanzarse la red al agua, aquel peso hacía que se hundiera un poco y que cubriera los bordes, y el pescador entonces tiraba una cuerda para cerrar la red alrededor del pez. Las redes debían mantenerse en buenas condiciones, de modo que se lavaban para remover las algas y remendarlas. Entonces vemos que aquí aquellos pescadores estaban regresando después de una pesca, un trabajo sin resultado, y estaban ahí quizás pensando, no pescamos nada. Quizás ellos estaban esperando pescar algo porque quizás tenían que pagar la renta, quizás tenían que liquidar alguna deuda que tenían, pero vemos que no hubo fruto de su trabajo. Y ahí estaba el Señor Jesús a la orilla del mar y vio aquellas 2 barcas. Y entonces dice que le pidió, dice el versículo 3, y entrando en una de aquellas barcas, vemos que eran 2 barcas, dice, y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, la cual era de Pedro, le rogó que la apartase de tierra un poco. Y dice, y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Entonces vemos que estaban aquí aquellas barcas, y el Señor le dijo a Pedro, le pidió que su barca la arrimara un poco hacia adentro del mar, hacia adentro del agua. Y dice que el Señor estaba ahí en aquella barca y se sentó para enseñar. Porque comúnmente los maestros en aquellos tiempos, ellos se sentaban para dar su enseñanza.
Y ciertamente aquella gente que tenía esa necesidad de escuchar la palabra de Dios, porque vemos que ellos estaban ahí reunidos, se agolparon ahí alrededor del Señor Jesús para escuchar su palabra, porque ellos querían escuchar su enseñanza. Como hoy hay muchas personas que quieren escuchar de la palabra de Dios y están esperando a que tú y yo les hablemos, porque tienen esa necesidad, ese deseo de escuchar la palabra de Dios. Pero ¿cómo pues escucharán o invocarán a aquel del cual no han escuchado, si no hay quien les predique? Por eso es importante que tú y yo prediquemos la palabra de Dios, ahora más que nunca en estos tiempos en el cual la gente tiene necesidad de escuchar la palabra de Dios. Entonces vemos que el Señor se sentó y dice que comenzó a dar su enseñanza. Pero recordemos que ahí estaba Pedro. Pedro también estaba escuchando aquella enseñanza que el Señor estaba dando. Pero sabemos que las enseñanzas del Señor Jesús son buenas para nuestra vida, son prácticas. Él da enseñanzas prácticas para la vida. También nos da enseñanzas para que confiemos en Él. Porque ciertamente la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es como alimento a nuestra alma, como medicina a nuestros huesos. Es como una lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Y vemos que ahí estaba el Señor enseñando la palabra de Dios, enseñando y compartiendo su mensaje que traía la humanidad. Aquellas buenas noticias. Porque ciertamente hay malas noticias, pero ciertamente también hay buenas noticias. Y aquella buena noticia que hace más de 2000 años se empezó a compartir y anteriormente por medio de los profetas, hoy se sigue compartiendo y predicando aquella buena noticia de que Jesucristo murió en una cruz para salvarte, de que en Él hay esperanza, de que en Él hay salvación. Estaba ahí el Señor Jesús dando su enseñanza. Y ahí también se infiere que estaba Pedro, que estaba también Andrés, que estaba Juan, escuchando también aquella enseñanza. Y dice, seguimos leyendo el versículo 3, y entrando en aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco. Y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, vemos que cuando terminó el Señor de dar su enseñanza, le dijo a Simón: boga mar adentro, rema mar adentro, ve hacia mar adentro y echar vuestras redes para pescar. El Señor Jesús sabía que ellos no habían pescado nada, porque ciertamente el Señor Jesús lo sabe todo. Y Él vio que estaban ahí, que no había habido ninguna pesca. Él lo vio. Y cuando terminó de hablar, dijo a Simón, porque vemos que cuando está el Señor Jesús hay una diferencia, como lo veíamos en temas anteriores, que cuando está Jesús hay una diferencia y puede haber un milagro en nuestra vida, puede cambiar las circunstancias. Y en este momento, en esta narración, cambió las circunstancias de Pedro. Le dijo el Señor Jesús cuando terminó de dar su sermón: ve mar adentro y echar vuestras redes para pescar. A lo que respondió Simón, dice versículo 5, respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche he estado trabajando y nada hemos pescado. En otra versión, toda la noche nos hemos esforzado, dice. Toda la noche nos esforzamos trabajando duro y nada hemos logrado, nada hemos pescado. Ciertamente cuando las cosas no salen,
Cuando las cosas no resultan a pesar de nuestro esfuerzo, ciertamente puede venir una frustración, ciertamente puede venir un desánimo. Y quizás Pedro estaba desanimado, ¿por qué? Porque estuvo trabajando duro, se esforzó y no hubo ningún resultado. Ciertamente en algunos momentos del ministerio, a veces quizás no se ven los resultados. Hubo una ocasión en que estaba un grupo de misioneros y pasó una ancianita, en la cual todos se levantaron para rendirle honor. Pero durante el ministerio de aquella ancianita que estuvo predicando varios años en un país lejano, ni una alma se convirtió. A pesar de su trabajo, a pesar de su esfuerzo, ni una alma se convirtió. Y después le preguntaron, cuando estaban en esa reunión de varios misioneros, alguien le preguntó, oye, ¿y esa hermana, por qué se levantaron todos cuando ella pasó? Dice, y comenzaron a platicar de su ministerio. No, mira, ella fue, no se convirtió en nadie, pero ella empezó a poner las bases para que posteriormente los misioneros que fueron después ganaran muchas almas, se convirtieran muchos. Pero en un momento yo estoy seguro que aquella mujer, que aquella hermana misionera, se ha de ver frustrado al no ver ningún resultado en el momento. Pero la Escritura dice, echa tu pan sobre las aguas y después de muchos días lo recogerás. Porque ningún trabajo en el Señor es en vano. Y al final cosecharemos si no desmayamos. Pero podemos inferir que Pedro estaba desanimado, estaba quizás frustrado, porque cuando tú trabajas, haces un trabajo, esperas ver un resultado. Pero Pedro no había visto ningún resultado. Y que quizás tenía gastos, quizás estaba esperando de ese trabajo que realizó, tener esa retribución para poder quizás pagar a sus trabajadores. Porque ciertamente en esos tiempos ellos tenían también que pagar tributo a Roma. Porque ciertamente algunas actividades, y dentro de ellas la pesca, tenían que pagar ciertos impuestos. Porque no a todos les daban esos permisos para pescar. Dicen algunos comentarios de aquellos tiempos. Quizás él tenía una presión económica y estaba esperando tener un recurso de aquella pesca, de aquel trabajo que realizó toda la noche. Quizás ya no tenía para el sustento de su familia y contaba con ello para poder llevar un alimento a su casa. Hay momentos en que las personas nos podemos sentir frustrados. A veces comentan algunos la crisis de los 40. Cuando llega el momento que las personas cumplen 40 años y que quizás no desarrollaron lo que ellos querían hacer, quizás no terminaron una carrera, quizás no han terminado algún proyecto que ellos habían deseado. Entonces a veces las personas se pueden sentir frustradas, a veces las personas se pueden sentir desanimadas. ¿Por qué? Porque las cosas no han salido como ellos quisieran. Y podemos inferir que Pedro estaba desanimado, estaba frustrado porque las cosas no le habían salido como él quisiera. Pero vemos que aquí el Señor Jesús le dijo, boga mar adentro y echar vuestras redes. Respondiendo Simón le dijo, maestro, lo he intentado, me he esforzado, he trabajado, pero no he podido. En otras palabras, parafraseando. Pero el Señor le dijo, inténtalo una vez más. Inténtalo una vez más. ¿Y por qué esa vez iba a ser diferente? Porque el Señor Jesús estaba en su barca. Porque el Señor Jesús había llegado a su vida. Ciertamente el mejor momento para pescar era la noche.
La noche era el tiempo de la pesca, pero ya había pasado. Muchas veces no hacemos nada porque nos parece que el tiempo oportuno ya pasó. Muchas veces decimos, no, es que ya pasó mucho tiempo, ¿ya para qué? Por ejemplo, hay personas que quizás cuando nosotros estudiamos en el instituto, gracias a Dios, o algunos otros hermanos, que quizás se les ha hecho la invitación para ingresar. Y ha habido pensamientos, cuando yo estuve en el instituto y también durante varios años, a veces quizás personas que ya llevan mucho tiempo en la iglesia, a veces dicen, ¿ya para qué voy a estudiar en el instituto? ¿Ya para qué? Ya estoy grande. Pero no, hermano. Debemos intentarlo una vez más. Quizás lo intentamos anteriormente. Y no solamente en eso de estudiar, sino en muchas cosas. Lo hemos intentado y quizás no hemos obtenido resultados. Y muchas veces nos hemos frustrado. Porque quizás no sale el negocio que pensamos realizar como... No sale como pensamos. Muchas veces las cosas no salen como nosotros deseáramos. A veces cuando vamos a emprender algo, muchas veces estás motivado, estás animado. Pero al ver que no hay un resultado positivo, muchas veces las personas pueden desanimarse y ya no volverlo a intentar. Porque ciertamente muchas veces es así. Muchas veces decimos, ya pasó el tiempo, ¿ya para qué? Pero nosotros debemos intentarlo una vez más, confiando siempre en la palabra de Dios. Y aquí el Señor le estaba diciendo a Pedro, ¿sabes qué? Hazlo otra vez. Has fracasado muchas veces, pero inténtalo una vez más. Y vemos que Pedro, quizás con una actitud de incredulidad, pero le dijo, Señor, lo he intentado ya muchas veces, pero porque tú me lo dices, lo intentaré una vez más. Porque tú me lo dices, lo voy a hacer una vez más. A veces también las cosas las hemos hecho en nuestras fuerzas, en nuestras habilidades. Pedro era pescador, experimentado. Él sabía que quizás iba a ser inútil que lo hiciera una vez más, pero él actuó en un paso de fe, en un paso de confianza de que el Señor le estaba mandando. Porque ciertamente si el Señor dice algo, no importa que las circunstancias sean adversas o diferentes, o contrarias, mejor dicho, lo que el Señor dice se llevará a cabo. Porque su palabra no vuelve atrás vacía. Muchas veces hemos hecho muchas cosas en nuestras fuerzas y no hemos dado nada y nos hemos desanimado, nos hemos frustrado. Frustrado es que no hemos conseguido ser lo que deseamos. ¿Cuántas veces nos encontramos así? Que quizás no hemos conseguido ser lo que deseábamos, quizás tú querías ser médico, quizás tú querías ser ingeniero. Y quizás te has desanimado al no poderlo lograr. Pero recuerda que Dios tiene un plan para ti. Recuerda que el Señor tiene un plan para tu vida. Y que no debes sentirse quizás desanimado, frustrado porque las cosas no han salido como tú has deseado. Pedro actuó en esa confianza a lo que Jesús le decía. Respondiendo Simón le dijo, Maestro, toda la noche he estado trabajando toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Porque ciertamente muchas veces hemos tratado de cambiar algo y no hemos podido. Quizás has tratado de dejar de ver aquellas cosas que sabes que no son buenas.
Has tratado de hacer muchas cosas y no has podido solo. Y quizás muchas veces hemos decidido intentarlo, porque muchas veces hemos fracasado. Porque quizás durante algún tiempo te has esforzado por lograrlo, pero no has podido. Pero debes intentarlo una vez más. Debes de decirle: Señor, yo confío en ti, yo confío en tu palabra. Sé que con tu ayuda voy a poder. Pedro sabía lo inútil que sería echar la red otra vez. Pero él actuó en fe. Actuó en fe, confiando en que el Señor lo mandaba. ¿Se encontraba posiblemente desanimado? Sí. Pero actuó. Lo hizo una vez más. Yo no sé si hoy tú te encuentras desanimado. Yo no sé si hoy tú te encuentras frustrado. Y ya no quieres intentar nada. Pero inténtalo una vez más. Inténtalo una vez más en el nombre del Señor, confiando en su palabra, confiando en sus promesas. Porque Él te ha dado promesas a tu vida. Y Pedro, quizás sin fuerzas, o quizás con esa frustración que tenía, o preocupado por muchas cosas, hizo lo que Dios le mandaba. Porque ciertamente cuando hacemos lo que Dios nos dice, lo que el Señor Jesús nos dice, habrá resultados. Porque no es en nuestras fuerzas, en nuestras habilidades, sino en el nombre del Señor. Y vemos qué pasó, versículo 6. Y habiéndolo hecho, y habiendo actuado en esa actitud de fe, dice, encerraron gran cantidad de peces. ¿Qué pasó? Y cuando él actuó en el nombre del Señor, él confiando en su palabra, dice, encerraron pocos peces, no, encerraron gran cantidad de peces. Y su red se rompía, ¿por qué? Porque eran muchos peces. Entonces hicieron señas a los otros compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas. De tal manera que es un día. Y vemos que aquí hubo un milagro, una pesca milagrosa. Ellos pensaban que ya no había solución. Ellos pensaban que fue tiempo perdido todo lo que ellos habían hecho. Pero cuando está Jesús, no hay tiempo perdido. Cuando Jesús está en nuestras vidas, no hay esfuerzo perdido. Aunque no veas resultados, tú síguete esforzando. Aunque quizás no veas cambios, tú sigue haciendo lo que Jesús te manda. Sigue confiando en su palabra. Y síguelo intentando. Vemos cuántas historias de hombres que tuvieron que fracasar muchas veces para llegar a lograr algo. Vemos el caso del que inventó la receta de Kentucky Fried Chicken. Su padre murió muy joven. Su padre murió cuando él era niño. Y él desde los 5 años tuvo que trabajar, dejar la escuela. Y después estuvo en varios trabajos, en algunos trabajos lo despidieron. Después logró tener un restaurante, pero después cambiaron la geografía de las carreteras y su restaurante se vino a la quiebra. Posteriormente este hombre lo siguió intentando. ¿Se sintió frustrado? Sí, quizás. ¿Por qué? Porque las cosas no le resultaban.
porque las cosas no habían salido como él pensaba. Pero él lo siguió intentando. Él lo intentó una vez más. Y fue a diversos restaurantes. Y miles le cerraron la puerta porque él intentaba vender su receta. Y que por cada platillo que vendieran, él recibiera un porcentaje muy mínimo. Y muchas puertas se le cerraron. Y quizás él se encontraba en un momento frustrado y quizás ya no lo quería intentar más. Pero él decidió seguir adelante. Y de repente una puerta se abrió. Y después otra y otra. Hasta que después tuvo grandes ganancias. Y posteriormente vendió su receta por $2 millones y por una cantidad de $40,000 anuales que le seguirían pagando. Porque él era la imagen de aquella empresa. Pero ¿qué pasaría si él ya no lo hubiera intentado una vez más? Si se hubiera quedado frustrado durante toda su vida. Hay momentos en los cuales nos podemos sentir frustrados, no solamente en un momento de nuestra vida. Aquí Pedro se sentía frustrado, pero vemos también este pasaje de donde hubo una pesca milagrosa, también nos narra en el capítulo 21 del Evangelio según San Juan. Y que hay una semejanza singular en este milagro que nos habla de Lucas capítulo 5, que fue el principio de la vida pública del Señor. Y otro que se refiere al Evangelio según San Juan en el capítulo 21. Y que también hubo una pesca milagrosa después de la resurrección del Señor Jesús al final de su vida pública. Y que en estos ambos pasajes el apóstol Pedro ocupa un lugar prominente en la narración y que se alude a una pesca milagrosa. Vayamos a analizar también un poco el capítulo 21 del Evangelio según San Juan, donde vemos que Pedro tuvo razones también para sentirse frustrado y para ya no intentarlo más veces. ¿Por qué? Recordamos que en momentos anteriores él había negado 3 veces al Señor Jesús. Muchas veces estuvo viendo milagros del Señor Jesús. Vio grandes proezas. Y él se dijo ser un fiel seguidor de Jesús hasta la muerte. Pero vemos que llegó el momento en que él fracasó. En que él traicionó al Señor Jesús 3 veces, negándole antes que cantara el gallo. Y que después el Señor Jesús murió en aquella cruz, pero resucitó. Y Pedro quizás tenía esa frustración por haberle fallado al Maestro. Como quizás muchas veces nos podemos sentir que le hemos fallado al Señor. Que cómo el Señor nos va a perdonar si le hemos fallado en varias ocasiones. Y quizás nos podemos sentir frustrados y ya no quisiéramos seguir en los caminos de Dios quizás. ¿Por qué? Porque muchas veces le hemos fallado al Señor y nos sentimos frustrados, desanimados. Y vemos que aquí Pedro quizás sentía ese peso por haber negado al Maestro. Y dice que él le dijo a otros discípulos, porque él estaban juntos Simón, Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, y los hijos de Zebedeo, y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro les dijo, vamos a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Y dice que fueron y entraron en una barca, y aquella noche, ¿saben qué pasó? No pescaron nada.
Ellos quizás en ese momento podían estar tristes. ¿Por qué? Porque su maestro había sido crucificado. Y también quizás se podían sentir tristes y frustrados porque habían dejado al Señor cuando más lo necesitaba, porque vemos que todos se fueron. Y que Pedro lo siguió de lejos para ver a dónde lo llevaban en aquel juicio, y que lo negó y que incluso lo maldijo. ¿Cómo se sentían en ese momento los discípulos? Ciertamente, quizás tristes, quizás frustrados. Ellos fueron ahí, estaban regresando a las cosas que antes hacían, porque vemos que antes de eso, Pedro fue pescador. Y que Dios le dijo una promesa: desde ahora serás pescador de hombres. Pero después que él había fallado, como quizás muchas veces nosotros le hemos fallado al Señor y nos decimos: ¿cómo Dios va a usar mi vida? Y Pedro regresó a las cosas que antes hacía. Y fueron a pescar junto con otros discípulos. Pero dice que aquella noche no pescaron nada. Y de igual manera su trabajo, su esfuerzo no tuvo ningún resultado. Pero fíjense, dice, cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa. Mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Les respondieron: no, Señor, no tengo. Lo he intentado. Intentamos pescar algo, pero no pescamos nada. Y el Señor les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Otra vez el Señor les habló. Él les dijo: ¿saben qué? Lo han intentado en sus fuerzas. No es por ahí, miren, es por allá. A la derecha echen la red. Y quizás ellos pensaron: pues ya para qué, si ya lo hemos echado muchas veces, ya hemos echado la red muchas veces y nada, Señor. Pero el Señor les dijo: echen la red una vez más. Inténtenlo una vez más. Aunque hemos fracasado quizás en muchas ocasiones, no dejemos de intentarlo, sigamos haciendo, sigámonos esforzando, sigamos haciendo lo que Dios quiere que hagamos. Aunque quizás muchas veces no vemos resultado, aunque quizás muchas veces no hemos cambiado aquella circunstancia, o que quizás muchas veces nos sentimos desanimados. Aunque hemos trabajado, aunque hemos hecho muchas cosas, pero quizás no ha habido resultados, no te des por vencido. Síguelo intentando. Inténtalo una vez más. Y sucederá algo maravilloso. Y vemos que Pedro lo intentó y sacaron una gran cantidad de peces. Volvemos a nuestro capítulo número 5 de Lucas, nuestro pasaje principal. Y lo intentaron. Y pescaron una gran cantidad de peces. Y dice en el versículo 7 de Lucas, capítulo 5. Entonces hicieron señas a los otros compañeros que estaban en la otra barca, para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas, de tal manera que se hundían. Y viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, que soy hombre pecador. Simón Pedro se atemorizó con este milagro. Y su primera reacción fue reconocer su pequeñez en comparación con la grandeza de Jesús. Y nosotros debemos caer de rodillas y reconocer la grandeza de Jesús. Así como lo hizo también el profeta Isaías. Él reconoció que no era digno, Pedro reconoció que no era digno, así como el profeta Isaías. Dice: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que había hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Ciertamente, Pedro reconoció su pequeñez al ver este milagro y reconoció la grandeza de Jesús. Y le dijo: apártate de mí. Reconoció que él era pecador,
así como cada uno de nosotros debemos reconocer la grandeza del Señor y que nosotros no somos nada. Reconocer que Él es santo, que Él es sublime, que Él es eterno. Y vemos que esta fue la actitud de Pedro al ver ese milagro. Pero ese milagro no hubiera sucedido si él no lo hubiera intentado otra vez. Si él no lo hubiera hecho, ya no iba a haber ese milagro. Si tú ya no lo intentas, si tú dejas de pelear la batalla de la fe, no verás aquel milagro en tu familia, aquel milagro en la vida de tu esposo, aquel milagro en la vida de tu esposa, aquel milagro en tus hijos. Quizás muchas veces has orado y no ha habido resultados. Pero síguelo intentando, tú sigue orando. Porque al final puede haber un milagro en aquella situación. No te sientas frustrado, frustrada. Síguelo intentando, sigue orando, sigue confiando. Decirle, Señor, en tu palabra lo haré. En tu palabra seguiré confiando. En tu palabra seguiré luchando. Y al final podrás ver un milagro. Pedro sabía que Jesús era alguien extraordinario, que sanaba enfermos, porque Él sanó a su suegra. Vemos que Él sanó a su suegra de fiebre, que echaba fuera demonios. Pero también se maravilló de que Él estuviera al tanto de la rutina diaria y que comprendiera su necesidad. Porque ciertamente el trabajo de Pedro era ser pescador. Pero su trabajo no estaba dando fruto, no estaba dando resultado. Así como quizás en tu trabajo ha escaseado, como quizás no tienes trabajo, o como quizás el negocio que tú realizaste no salió como deseabas. Pero vemos que el Señor sabe nuestras necesidades. A Dios no solo le interesa salvarnos, sino también ayudarnos en nuestra vida diaria. Él sabe que te has sentido frustrado, que te has sentido frustrada. Pero debes de confiar y seguir intentándolo y seguir confiando en el Señor. Vemos en el versículo número 10. Y asimismo Jacobo y Juan y los hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, no te preocupes, no tengas miedo. Desde ahora serás pescador de hombres. Aquí dice desde ahora, señalando una nueva etapa para su vida. Una nueva etapa para su vida de Pedro. Y también puede ser una nueva etapa para tu vida. Ya no más etapas de frustración, de desánimo, sino desde ahora puede haber un nuevo comienzo, una nueva etapa. Y eso fue lo que pasó en Pedro. Quizá él estaba frustrado, pero el Señor le daba una promesa de que iba a haber una nueva etapa en su vida. Pero ¿por qué vino esa promesa? ¿Por qué lo siguió intentando? ¿Por qué lo intentó? Lo hizo en su nombre, lo hizo en su palabra, porque dijo, Señor, lo he intentado muchas veces y no he podido, pero en tu nombre echaré la red. Porque tú me dices, Señor, en otras palabras, lo haré. Y que en esta noche también tú le digas a Dios, Señor, he fracasado muchas veces, me he sentido frustrado quizás, pero Señor, en tu nombre lo intentaré una vez más. En tu nombre seguiré adelante, seguiré orando, seguiré pidiéndote, seguiré intentándolo una vez más. En tu nombre, Señor, echaré la red. No nos desanimemos, hermanos, si muchas veces hemos fracasado. Si muchas veces las cosas no han salido como quisiéramos. No nos desanimemos, sigámoslo intentando. Sigamos adelante confiando en la palabra de nuestro Dios. Porque ciertamente, si lo seguimos intentando, podemos ver un milagro
en nuestra vida, en nuestra familia, y ver la respuesta, quizás aquella oración que tú has hecho durante mucho tiempo, pero tenemos que seguir intentándolo. Es lo que el Señor le dijo a Pedro: has trabajado mucho, te has esforzado, pero no has visto resultados, pero inténtalo una vez más, confiando en mí, en mi palabra, porque yo te digo, inténtalo una vez más. Y Pedro lo hizo y hubo un cambio, hubo un milagro, hubo una pesca milagrosa y su vida cambió y dio inicio a una nueva etapa. Pero lo siguió intentando. Intentémoslo cada día una vez más. Sigamos buscando a Dios y en su nombre boguemos mar adentro. No importa que estemos cansados, no importa quizás que no haya energía, porque ellos estuvieron trabajando y quizás ya no había energía, pero el Señor les dijo a Pedro: boga mar adentro. Sé que estás cansado, pero inténtalo una vez más, síguelo haciendo. Echa tus redes para pescar y habrá un resultado. Inténtalo una vez más. Digámosle al Señor en esta noche: Señor, ayúdame a intentarlo una vez más, seguir adelante y en tu nombre seguir echando la red. Y sé que en tu nombre, Señor, habrá resultados. Oremos. Señor, muchas veces no hemos visto resultados, Señor. Muchas veces nos hemos sentido frustrados, quizás, porque las cosas no han resultado como quisiéramos. Hay momentos en la vida en que podemos sentirnos frustrados quizás porque no hemos tenido los estudios que quisiéramos, porque no terminamos la escuela quizás, porque no sale el negocio como quisiéramos, porque no hemos visto resultados en las cosas que nos hemos esforzado y trabajado. Pero Señor, ayúdanos a seguir confiando en ti, a seguir intentándolo una vez más, no darnos por vencidos. No darnos por vencidos aunque muchas puertas se han cerrado, porque tú puedes abrir puertas que nadie puede abrir. Ayúdanos a seguirlo intentando. Quizás te hemos fallado muchas veces y nos hemos desanimado en ya no querer seguirte, Señor, porque te hemos fallado muchas veces, así quizás como Pedro. Pero tú quieres que lo intentemos, que sigamos adelante, que sigamos esforzándonos, que sigamos trabajando y confiando en tu palabra. Señor, si alguien se encuentra desanimado, frustrado, ayúdale. Ayúdale, Señor, a confiar en ti, en tu palabra, y que en tu nombre siga echando la red. Y habrá un milagro. Y habrá un milagro, Señor. Y vendrá otra nueva etapa, una etapa diferente. Señor maravilloso, ayúdanos a confiar en tu palabra en todo momento. Ayúdanos a intentarlo más veces, aunque muchas veces las cosas no resulten. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre, cada día a confiar en tu palabra. Quita toda frustración, Señor, porque la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y aunque Pedro estuvo frustrado quizás, él dio un paso de fe y bogó mar adentro y en tu nombre echó la red. Señor, muchas veces lo hemos intentado y fracasado, pero en tu nombre seguiremos echando la red. En tu nombre seguiremos adelante, Señor, sabiendo
sino que tú harás las cosas, porque no es en nuestras fuerzas, sino es con tu ayuda, Señor. Ayúdanos a seguir adelante cada día, Señor, y a no desanimarnos cuando las cosas no salgan como queramos, sino cada día seguir intentándolo, Señor. Ayúdanos en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Vamos a dar gracias a Dios por esos momentos y recordemos, sigamos adelante, confiando en la palabra de Dios. Vamos a darle gracias a Dios y así seremos despedidos después con el Salmo del Buen Pastor. Señor, te damos gracias, Padre. Te damos gracias por tu palabra, Señor. Te damos gracias por estos momentos, porque tú estás con nosotros, Dios. Porque tú no nos dejas, no nos desamparas, oh Dios eterno. Gracias. Gracias por estos momentos en los cuales podemos sentir tu presencia. Sigue ayudando a tu pueblo, a tu iglesia, a cada una de las misiones, Señor. Permítenos, Señor, pronto volver a reunirnos en este lugar para darte la gloria, la honra y seguir adelante confiando en ti, Señor. Bendice a tu pueblo, a tu iglesia, a cada uno de mis hermanos, Señor. Ayúdales y ayúdanos. En el nombre de Jesús te lo pido, Señor. Y si tuvieran alguna necesidad, súpleles, Señor, cada necesidad, Padre. En el nombre de Jesús, muchas gracias, Señor, por estos momentos. A ti la gloria, a ti la honra y la alabanza. Gracias, Dios. En el nombre de Jesús, muchas gracias, Padre. Amén. Vamos a abrir la Biblia en el libro de los Salmos, en el Salmo número 23. Y así con este salmo seremos despedidos. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Que el Señor te bendiga. La paz de Dios.